Segundo Simposio Internacional de Educación, Innovación y Desarrollo. Universidad de La Guajira, Universidad Autónoma de Baja California y Red Iberoamericana de Pedagogía. Universidad de La Guajira, agosto 31 y septiembre 1 de 2015. Riohacha, Guajira, Colombia. Soy Joana Acevedo Rico, licenciada en Matemáticas, magíster en Pedagogía y docente de tiempo completo de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. A continuación, socializaré la ponencia titulada Una estrategia para la enseñanza de las matemáticas avanzadas para la ingeniería. Esta investigación presenta el diseño, implementación y evaluación de una estrategia didáctica basada en la modelación matemática, con estudiantes de ingeniería de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga, en la asignatura Ecuaciones Diferenciales. Surge de la revisión al diseño tanto metodológico como de evaluación de las asignaturas de matemáticas ofrecidas en el ciclo básico de ingeniería, ya que los datos estadísticos de rendimiento académico desde el año 2010 hasta el año 2013, ofrecidos por el Departamento de Admisiones, Registro y Control de la misma universidad, muestran un bajo rendimiento de sus estudiantes en dichas asignaturas. Dicha estrategia didáctica está basada en la modelación matemática hacia la resolución de problemas y la podemos ver desde la enseñanza como una estrategia metodológica y de evaluación del profesor y desde el aprendizaje como una estrategia utilizada por el estudiante para modelar y resolver problemas. Desde el docente es una estrategia de metodología y evaluación. Inicia con la presentación del problema y compromiso de los grupos de trabajo conformados para solucionarlo a través de un pacto. Se hace seguimiento de las evidencias en la solución del problema semanalmente a través de un portafolio. El trabajo independiente de los estudiantes es orientado por el docente hacia la solución del problema. En el caso de ecuaciones diferenciales, las horas de trabajo independiente son 8 a la semana. Hay una aplicación de la asignatura. El modelo matemático en este caso es ecuaciones diferenciales de primer orden o superior que solucionan un problema propio de la ingeniería. Para el caso de ecuaciones diferenciales de primer orden, encontramos ley de Newton de enfriamiento y calentamiento, drenado de un tanque, crecimiento poblacional y mezclas. En el caso de ecuaciones diferenciales de orden superior, tenemos cadenas de Markov, circuitos, deflexión de una viga y algún uso de la transformada de Laplace. Desde el estudiante, la modelación matemática es una estrategia de aprendizaje. Según Barbosa, la modelación es un contexto de aprendizaje en el que se invita a los estudiantes a cuestionar e investigar situaciones referidas a la realidad a través del uso de las matemáticas. Además, Freudenthal señala que los modelos matemáticos son puentes que conducen hacia una mayor comprensión de las matemáticas con la finalidad de que su conocimiento progrese y evolucione. En el desarrollo de este proyecto, los estudiantes inician con el pacto entre el grupo de trabajo y el docente. Hacen un recorrido en unas fases y llegan a la socialización del producto obtenido a través de una exposición y de un artículo en el que se escriben los hallazgos encontrados. Durante el proyecto, el estudiante lleva un portafolio que evidencia semanalmente los hallazgos obtenidos. Inicialmente, el estudiante elige la situación problemática propia de la ingeniería que quiere resolver. Formula un modelo de ecuaciones diferenciales que le permite solucionar el problema. Obtiene dichas soluciones a través del modelo y a través de la experimentación. Verifica el modelo, es decir, compara los datos experimentales con los del modelo matemático.
En la evaluación de la estrategia didáctica se tienen en cuenta los productos obtenidos por los estudiantes y el rendimiento de ellos en 3 pruebas de modelación matemática. A continuación mostraré algunos productos obtenidos por los estudiantes. En este primer producto encontramos el desarrollo de una investigación realizada por 3 estudiantes de Ingeniería Industrial que lleva como título Problema de dinámica poblacional del número de empresas que se registraron en la Cámara de Comercio de Bucaramanga. En este proyecto, los estudiantes muestran los resultados de la investigación sobre la cantidad de empresas del sector manufacturero y subsector prendas de vestir que se registran cada año en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, desde los años 2008 hasta 2014. Con los registros de los datos que se obtuvieron, se calculó la constante dinámica poblacional, permitiendo encontrar una ecuación diferencial que modelara el fenómeno. Una vez encontrada la ecuación diferencial, se evaluó año tras año y se realizó una comparación entre los datos encontrados y los datos del registro. Se evidenció que los datos obtenidos no se acercan a los suministrados. Posteriormente se utiliza otra ecuación diferencial, la de logística, para modelar el fenómeno, y aunque se obtienen datos más próximos a los reales, no es significativa la diferencia del margen de error. Finalmente se concluye que el fenómeno no se puede modelar debido a que los datos no presentan ninguna tendencia. Se recomienda investigar registros más actualizados que tengan en cuenta variables como la renovación de la matrícula, la liquidación de la situación socioeconómica y la aprobación de reformas tributarias de la empresa. El siguiente producto fue desarrollado por 3 estudiantes de Ingeniería Industrial, titulado Cadenas de Markov en un proceso de producción. En este proyecto se presenta el análisis del comportamiento del proceso de producción en la empresa santanderiana iSport, dedicada al diseño, producción y confección de indumentaria deportiva. A través del estudio estadístico de las cadenas de Markov, se tomó como base los registros de tiempo de los distintos procesos que se requieren para la producción de las primeras 2000 camisas, determinando como tiempo de llegada de la materia prima al puesto de trabajo una tasa lambda y tiempos de fabricación en cada estación una tasa gamma, para así obtener las probabilidades de cada estado y llegar a la estabilidad del proceso de producción. Se concluyó que un sistema de producción presenta variaciones a medida que va transcurriendo, pero gracias a las cadenas de Markov se puede representar un sistema estable con el paso del tiempo y predecir lo que podrá ocurrir en un periodo determinado. Además, dicho modelo permite determinar si el proceso de producción tiene o no un flujo constante y se generan o no esperas entre los procesos y con ello determinar la probabilidad de que los insumos que entran al sistema se manufacturen a un ritmo normal. El siguiente proyecto, realizado por 3 estudiantes de Ingeniería Industrial, lleva como título Sistemas dinámicos aplicados a la absorción de fármacos. En este artículo se muestran los resultados del análisis de los registros recolectados acerca de la absorción de una droga a fin de conocer las variables que producen cambios en el sistema según la base de datos proporcionado por el laboratorio farmacéutico Ofimedicas S.A. Los datos recolectados se analizaron a través de un modelo de transformada de Laplace y el teorema de la convolución, donde se calculó el tiempo de absorción y la constante de cada droga. Seguidamente, con los resultados del análisis, se evaluaron los valores de la ecuación diferencial y se contrastaron los mismos, concluyendo así que cuando el tiempo se prolonga más allá del máximo, la droga desaparece gradualmente. El siguiente proyecto fue desarrollado por 3 estudiantes de Ingeniería Ambiental. Lleva como título Crecimiento de bacterias en un cepillo de dientes, un problema de dinámica poblacional. En este proyecto se muestran los resultados obtenidos al realizar una observación del crecimiento de bacterias en un cepillo dental con una vida útil de solo una vez. Dicho análisis se llevó a cabo en el Laboratorio de Microbiología de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. El estudio se realizó en un ambiente estéril, el cual se tomaron los resultados de 4 a 24 horas
Posteriormente se hizo sus respectivos cálculos tomando la ecuación de crecimiento poblacional con el objetivo de dar a conocer la población inicial de las colonias de bacterias en un tiempo cero. Se encontró que a las 4 horas las bacterias se hallaban en una etapa de adaptación con el medio, por ello su crecimiento era muy lento, pero al observar a las 24 horas se puede evidenciar que el crecimiento fue mayor, ya que hay suficiente nutriente, el cual hace que se multiplique más. Por ello se hizo una comparación entre el número de bacterias y el tiempo de seguimiento con la investigación realizada por Muñoz Uriel, efectividad de cepillos dentales antimicrobianos después de 3 meses de seguimiento. Finalmente se puede concluir que los cepillos de dientes están expuestos a cualquier medio donde hay una gran cantidad de bacterias que pueden llegar a causar diversas enfermedades. Por ello es recomendable cambiar el cepillo de dientes cada 3 meses, ya que actualmente se han realizado estudios de investigación sobre los cepillos dentales y se han encontrado coliformes fecales. El siguiente proyecto fue desarrollado por estudiantes de Ingeniería Ambiental. Lleva como título Drenado de un tanque con aplicación al filtrado de agua lluvia. En este proyecto se muestran los resultados obtenidos en la modelación matemática del drenado de un tanque con un sistema de filtro que ayudará a eliminar las partículas coloidales encontradas en el agua lluvia para su reutilización. Se realizaron 20 tomas de datos que permitieron hallar la velocidad de flujo o de salida del agua al pasar por 3 tanques y 2 sistemas de filtrado. Se compararon los datos obtenidos empíricamente y los obtenidos teóricamente a través de la ley de Torricelli. Se recomienda utilizar el fluviómetro para hallar con exactitud la medición de la precipitación de agua caída, obteniendo así datos más cercanos a los teóricos. El siguiente proyecto lleva como título Ley de Newton de enfriamiento aplicado en Texas. Fue desarrollado por estudiantes de Ingeniería Civil. En este proyecto se mostró experimental y analíticamente cómo la ley de enfriamiento de Newton nos permite evidenciar el mejor tipo de material para construir techos en unidades de vivienda de una sola planta. Esta ley aplicada en las tejas más utilizadas, zinc, eternit y barro, observando la variación de la temperatura del material a través del tiempo, con el propósito de determinar qué teja se enfría en menos tiempo y comprobar la teja de mejor rentabilidad y confort para el usuario, ya que el material que tenga enfriamiento más rápido brindará un ambiente más fresco y por consiguiente habrá una reducción del consumo de energía eléctrica al no tener que utilizar electrodomésticos como ventiladores y aires acondicionados en viviendas que se encuentran expuestas a temperaturas altas. Se logró identificar por medio de este procedimiento que la teja zinc mantiene un proceso de enfriamiento más rápido que los otros 2 tipos de materiales comunes, disminuyendo así la temperatura interna más rápido. Los datos recolectados se realizaron con 30 retazos de dichas tejas y un termómetro láser, sometiendo a hornos de altas temperaturas dicho material. Se compararon datos experimentales con los teóricos proporcionados por la ecuación diferencial. El siguiente proyecto lleva como título Acervo del capital anual de la industria colombiana de café, SAS, una aplicación de la transformada de Laplace en economía. Este proyecto fue realizado por estudiantes de ingeniería industrial. En este proyecto se emplearon la representación de trayectorias de capital con su respectiva tasa de depreciación y la trayectoria de la inversión bruta, la cual es la aplicación de recursos financieros destinados a incrementar los activos fijos o monetarios en una entidad económica, es decir, acervos de capital. Para tal fin, los estudiantes examinaron datos contables de la mayor empresa exportadora e importadora de café en Colombia, Industria Colombiana de Café, SAS, los cuales son extraídos de la base de datos empresariales Benchmark y Gestión Humana. Utilizando la transformada de Laplace con el empleo de las cifras anuales del capital e inversión bruta de la empresa, se determinó la tasa de depreciación de capital estimada para el año actual y se calculó la pérdida del valor de capital debido al uso de los bienes de capital en la producción. El siguiente proyecto fue desarrollado por estudiantes de Ingeniería Electrónica. Lleva como título Demostración del modelo matemático para circuitos RLC. En este proyecto se muestran los resultados obtenidos experimental y teóricamente utilizando el modelo matemático de circuitos RLC.
Inicialmente se obtuvo una gráfica de la corriente y la carga, calculando la solución de la ecuación diferencial para circuitos RLC. Posteriormente se obtienen las gráficas de la corriente y la carga generadas por la lectura del Arduino, programado de tal forma que cumpla la función de un multímetro, y estos datos se visualizaron mediante el software Processing, logrando una simulación de un osciloscopio. Finalmente, al analizar las gráficas obtenidas tanto de manera experimental como teórica de la corriente y la carga, se concluye que el sistema de un circuito RLC es un sistema con oscilaciones subamortiguadas. El siguiente proyecto fue desarrollado por estudiantes de Ingeniería Ambiental y lleva como título Modelación del proceso de transferencia de masa en columnas del lecho fijo de la bioabsorción del cromo 4 usando transformadas de Laplace. En este proyecto se presentan los resultados teóricos y experimentales en la modelación del proceso de transferencia de masa en columnas de lecho fijo como alternativa para la remoción del cromo 4 en las industrias antes de ser enviadas al efluente y así poder cumplir con las normas estándares ambientales regidos por la legislación ambiental. La bioabsorción es una tecnología alternativa para remover los metales pesados de las soluciones acuosas diluidas basada en la capacidad de una biomasa de acumular a sus tejidos inertes los agentes contaminadores. La concentración de entrada es diferente a la concentración de salida en determinado tiempo t, ya que se remueve una parte del contaminante y después de un tiempo, cuando la masa captura el contaminante, la concentración de entrada es igual a la de salida. Utilizando la transformada de Laplace se modeló el proceso, obteniendo resultados similares a los experimentales. El siguiente proyecto lleva como título Deflexión de una viga y fue desarrollado por estudiantes de Ingeniería Civil. En este proyecto se presentan los resultados obtenidos experimental y teóricamente en la prueba de deflexión máxima de una viga. La parte experimental fue realizada con pruebas en el laboratorio de resistencia de materiales, construyendo una viga de grava, arena y cemento, la cual fue fallada para obtener el valor experimental de la deflexión y contrastarlos con los datos teóricos arrojados por la ecuación diferencial. Los estudiantes pudieron concluir que la ecuación diferencial arrojó un dato muy acertado y que pueden realizar cálculos teóricamente para diseñar y construir una estructura en una obra civil. En la evaluación de la estrategia didáctica se analizó los resultados obtenidos por los estudiantes en 3 pruebas durante el semestre. En la primera prueba se trabajaron problemas aplicando ecuaciones diferenciales de primer orden en la 8ª semana. En la segunda prueba se trabajaron problemas aplicando ecuaciones diferenciales de orden superior en la última semana. Y una vez finalizadas las socializaciones de los proyectos trabajados por los estudiantes, se realizó una prueba que comprendía diversos problemas. El resultado de las 3 pruebas se muestran a continuación y se nota que los estudiantes obtuvieron mejores resultados a medida que avanzaban en los proyectos. Las pruebas medían niveles de aprendizaje de modelación y resolución de problemas. Y hay un mayor rendimiento de los estudiantes en la última prueba, que comprendía diversas situaciones problemáticas trabajadas por sus mismos compañeros. Finalizando la investigación de aula, podemos concluir que se observó en los estudiantes motivación e interés en la asignatura, así como mayor disposición y trabajo en equipo en los proyectos realizados. En la gran mayoría de los proyectos, los estudiantes utilizaron laboratorios de sus asignaturas del ciclo profesional, así como la colaboración de profesores especializados en los diferentes temas tratados, para apoyarlos y orientarlos en sus proyectos, encontrando una mayor aplicabilidad de la asignatura en su carrera. Se evidenció un mayor rendimiento en las últimas pruebas, se observa mayor entendimiento de los modelos y afianzamiento en los procesos matemáticos. Hubo mayor aprovechamiento en las horas de trabajo independiente de los estudiantes, reflejándose una mayor asistencia a las horas de asesorías y cumplimiento en la entrega semanal del portafolio.
Se evidenció cambio de hábitos de estudio reflejado en una mayor organización del tiempo, mayor habilidad en la toma de apuntes, mayor atención y concentración en clase. Se encuentran proyectos que han servido para iniciar a los estudiantes en el semillero de investigación en ciencias básicas que hay en la universidad. Se hacen necesarias réplicas de esta estrategia didáctica en todas las asignaturas del ciclo básico y realizar proyectos integradores por semestre.